Junto con la integración de las tecnologías digitales, la IA se ha integrado más rápidamente en varios aspectos que facilitan nuestra vida diaria. Por ejemplo, las compras en línea, las redes sociales, el uso de aplicaciones móviles. Lamentablemente, esta integración se produce más rápido que el control que podemos tener sobre ella a través de regulaciones. Esto podría representar un riesgo para todos, específicamente a nuestros derechos digitales. Y sí, nosotros tenemos derechos digitales. Hoy en Estación Divulga Ciencia conversamos sobre la IA y cómo se relaciona con nuestros derechos en el mundo digital. Hola a todos y todas, bienvenidos a Estación Divulga Ciencia. Soy Ro Vallejo, investigador en la adopción de la IA generativa, y hoy vamos a conversar con dos personas que trabajan en tecnologías digitales y también en su gobernanza. Pila, si no quieres quedarte atrás de lo que pasa en el mundo de la ciencia y la tecnología, y por supuesto también sus riesgos, suscríbete ahora. Déjanos también tus comentarios y comparte este episodio con todas esas personas que estás seguro que les va a interesar. Más allá de lo que ves, hay un universo por conocer, misterios por revelar. Divulga Ciencia te guiará. Estación Divulga Ciencia, súbete y conecta, descubre con emoción, con ciencia y razón. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Cultura FM. Este espacio de aprendizaje es posible gracias al apoyo de OEI Ecuador, Cultura FM 100.9 y la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional. Su compromiso con la divulgación científica hace posible que estas conversaciones lleguen a ti. Hoy tenemos el honor de recibir en la Estación Divulga Ciencia a Pamela Crespo Rueda. Ella es directora de Futuros con IA. Su trabajo se enfoca en comprender las relaciones entre tecnología y sociedad, promover la adopción ética de las tecnologías como la IA y explorar la construcción de futuros posibles con un enfoque de derechos. También nos acompaña Iván Terceros, sociólogo, productor cultural y tecnólogo creativo. Él es cofundador y coordinador general de la Fundación Open Lab Ecuador, desde la que ha impulsado laboratorios ciudadanos, hackatones y programas de formación en cultura digital, ciencia abierta y pensamiento computacional en América Latina. Su trabajo combina innovación social, software libre y metodologías participativas para fortalecer comunidades tecnológicas y promover una relación crítica y creativa con la tecnología. Qué gusto, chicos. Muchas gracias por estar aquí en la Estación Divulga Ciencia. Muchas gracias por la invitación, Robert. Qué gusto también estar aquí. Sí, muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Pamela. Muchas gracias a todo el equipo. Pam, Iván, este es un tema que realmente queríamos ya tratarlo hace algún tiempo. Obviamente, pienso que ya que todas estas tecnologías digitales cada vez más penetran en nuestra vida, en todos los aspectos de la vida cotidiana, ya no es solo un mundo físico en el que vivimos, sino vivimos en un mundo más o menos como híbrido, ¿no? Tanto digital como también físico. Para comenzar esta conversación, Iván, ¿puedes contarnos un poquito sobre de qué se trata esto de los derechos digitales? Claro, cómo no. Bueno, vamos a empezar. Los derechos digitales son básicamente una extensión de los derechos humanos. ¿Y cómo surge esto? Pues en los últimos 20 años la vida digital ha abordado nuestra vida normal, nuestra vida del común diario. Entonces se ve la necesidad de poder explorar este tipo de relaciones que hay dentro de cómo nosotros nos estamos relacionando dentro del Internet, dentro de los mundos digitales. Quizás hace unos 30 años la cantidad de operaciones que hacíamos dentro de la digitalidad no era tan alta, entonces no tenía como mucho sentido pensar de que podían existir derechos en el mundo digital. Sin embargo, en los últimos 20 años, la cantidad de veces que nosotros estamos ingresando, generando aplicaciones, metiéndonos dentro de grupos o dejando algún tipo de rastro digital es muy alta. Entonces, existe la necesidad de poder saber qué es lo que está pasando con los datos, qué es lo que está pasando con mis derechos, qué ocurre con la privacidad en Internet, y eso ya se vuelve un tema de derechos humanos. Las posibilidades que yo tengo, las capacidades de poder ejercer mis propios derechos humanos dentro del mundo digital. Esos son básicamente los derechos digitales, ¿no? La libertad de expresión en Internet, el derecho del anonimato, el derecho del olvido, y etcétera. Hay muchos más, pero es básicamente la extensión de nuestros derechos humanos que lo hemos tenido durante toda la vida hacia el mundo digital contemporáneo que nosotros en este momento lo estamos viviendo intensamente.
Chicos y chicas, y pensemos de esto, o sea, bueno, en el mundo físico obviamente pasamos 24 horas al día, pero ¿cuántas horas pasamos conectados a nuestros teléfonos celulares, a las redes sociales? Según un análisis reciente, se veía más o menos que en promedio los países en el mundo pasan como 6 horas conectados a su teléfono celular. Esto significa, por ejemplo, como tú dices, por ejemplo, relacionarnos en redes sociales, subir información también a plataformas digitales, comprar cosas en línea, y todos estos rastros digitales se guardan también en todas esas plataformas. Pero la pregunta es, ¿qué hacen y qué no pueden hacer las empresas y las organizaciones en general con esta información? Creo que ahí está el gran debate. Hace varios años la capacidad de las propias organizaciones de qué hacer con nuestros datos era muy amplia porque no teníamos este tipo de discusiones. Sin embargo, organizaciones, militantes, grupos civiles empiezan a tomar esta discusión sobre qué es lo que deben hacer las corporaciones. Tomemos en cuenta de que en este momento el Internet y la tecnología está en gran parte constituida o construida por grandes corporaciones, las famosas Big Techs. Son poquitas, ¿no? Sí, son limitadas, con mucho poder y al parecer en este tiempo están teniendo mucho más poder político, incluso de lo que hemos visto con el boom del petróleo de principios del siglo XX, donde las corporaciones han tenido un gran papel político. En ese momento las Big Techs están teniendo un papel aún mucho más grande dentro de la política y eso es un peligro. Entonces, ¿qué están haciendo ellas con los datos que nosotros estamos otorgando? Recuerden, cuando ustedes crean una cuenta en Instagram, en Facebook, en TikTok, dejan sus datos, les piden y también dejan un rastro, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy viendo en TikTok? Cuando empiezo yo a ver contenido en TikTok, empiezo a hacer funcionar un algoritmo bastante complejo de recopilación de datos que puede perfilar mi propia identidad. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué opiniones políticas tengo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ya es una huella que si bien lo estamos delegando a las corporaciones, no sabemos qué es lo que hacen las corporaciones con ella. Y ahí una persona puede decir, pero no pasa nada, yo no tengo ningún tipo de culpa, no tengo nada malo en mi vida, pero es un dato que estamos delegando a alguna gente que no es público, y aun si fuera público, es un dato que yo no sé qué es lo que va a pasar. Entonces, ahí hay un límite y ahí hay una necesidad de poder conversar qué es lo que está pasando con esos datos y qué es lo que debería ser, cómo debería ser tratado para mantener un ambiente de derechos humanos en general que nos puedan beneficiar a nosotros y que también puedan regular a las Big Techs en su propio quehacer. Claro. Chicos, y pensemos también en eso, ¿no? Cuando estamos en el mundo digital, obviamente tenemos como que las cookies, todas esas tecnologías, esos algoritmos que recopilan nuestra información supuestamente para darnos mejores publicidades, darnos mejores resultados, personalizar de alguna manera los servicios que consumimos para tener contenido más similar a nuestros gustos. Pero imaginemos esto, en el mundo físico, ¿qué tal si es que alguien estuviera todo el tiempo escuchándonos, viendo por dónde caminamos, qué compramos? O sea, es realmente algo bastante invasivo si lo pensamos en el mundo físico. De manera similar, en el mundo digital también deberíamos tener, por ejemplo, como tú dices, ese derecho a la privacidad, a que no me sigan, por ejemplo, que tengan mis transacciones o que tengan mis conversaciones bajo un concepto de privacidad, ¿no? Que eso sea completamente mío. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, como decía Iván, aceptamos o creamos una cuenta en una red social, hay términos y condiciones. Entonces, autorizamos a esas compañías a utilizar nuestros datos y nuestra información de cierta manera. Nunca leemos eso, entonces tal vez no sabemos a qué estamos autorizando. Y bueno, un poco yéndonos también al tema de la inteligencia artificial. Con la llegada de la Big Data, con toda esta información que se sube masivamente de toda la población, de todos los países, de toda la gente que está conectada al Internet, llega esta tecnología que es la inteligencia artificial, que nos permite también procesar una gran cantidad de datos. Lo vemos también, por ejemplo, cuando utilizamos también redes sociales, cuando nos llegan publicidades, cuando pasan un montón de cosas en el mundo digital. Ahora, Pame, ¿nos puedes contar cómo se relaciona la IA con los derechos digitales? Sí, bueno, ahora con las inteligencias artificiales, las más conocidas son las generativas, ¿no? Todas estas inteligencias artificiales que estamos viendo. Aquí estas inteligencias artificiales no solamente levantan como tus datos, sino también influyen directamente mediante una conversación o mediante una dinámica sobre tu criterio, ¿no? Entonces, es interesante y alarmante, ¿no? Que pues, levantan, cuando tú interactúas con uno de estos LLMs, levantan una firma cognitiva, se llama esto. Wow. ¿Qué es una firma cognitiva? Es esto que, cómo hablas, qué es lo que dices, porque no, e incluso esta firma cognitiva es variable. Entonces, porque un día tú estás como ser humano, interactúas de una manera con la inteligencia artificial, otro día interactúas de una manera diferente, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial lee
esta firma cognitiva, que quiere decir cómo se repite, cuáles son tus ritmos, qué es lo que te interesa, además de la firma cognitiva, levanta también tu perfil psicológico. Wow. Y también tu perfil identitario, ¿no? Entonces, tenemos bastante la inteligencia artificial tiene muchísima información sobre nosotros, y por eso siempre yo recomiendo que no que seamos conscientes de qué estamos compartiendo, ¿no? Uh-huh. Algo que me parece chistoso, bueno, pensando esto también es, veía un meme que decía, por ejemplo, ChatGPT te conoce mejor que tu novio o tu familia, porque la gente obviamente comenzó a utilizar este tipo de tecnologías de una manera bastante personal, contarle sus cosas bastante privadas o incluso experimentar con algunas cosas que tal vez salen de la ética. Entonces era chistoso porque también en otro video veía que decía algo que hacen las personas normalmente cuando les pide su novio o su novia el teléfono es borrar ChatGPT del teléfono celular. Sí, importante. Sí, y ahí hablamos como del derecho a saber sobre los algoritmos, ¿no? Porque son temas, hablamos de las cajas negras que suelen tener estas tecnologías que nos permiten saber o podemos saber limitadamente cómo se está procesando la información y cómo están adaptando sus discursos a nuestras firmas cognitivas, ¿no? Entonces, creo que es importante, claro, conectando con los derechos digitales, el derecho a saber cómo funcionan estos algoritmos, el derecho también a tener una alfabetización digital, porque ahora hablamos de dos tipos de alfabetización digital, no solamente la de la tercera revolución industrial, ¿no? Que es la del Internet, digamos, y ahora la de las inteligencias artificiales, ¿no? Wow. Porque, y parte de esta alfabetización es saber tener conciencia de qué información le estás entregando, por ejemplo, a estos LLMs. Uh-huh. Wow, creo que es algo también necesario, ¿no? O sea, pensar que necesitamos ya más conocimientos, no solo sobre cómo desempeñarnos en el mundo digital, sino también cómo utilizar la IA, que, bueno, de alguna manera ya está cada vez más cerca de nosotros. Y no solo cerca, digamos, de los servicios que consumimos, sino también cognitivamente dentro de nuestras conversaciones. Bueno, en este momento, por ejemplo, han habido casos que los hemos conversado también algunas veces aquí en Divulgaciencia, y es, por ejemplo, gente que utiliza a los LLMs como terapeutas, que obviamente no solo vemos que tienen una conversación para sentirse mejor por algún tema psicológico que estén viviendo, sino también que estos LLMs influyen en esas personas. Y en algunos casos también les han llevado hacia el suicidio o han motivado sus pensamientos que les llevan hacia el suicidio. En este sentido, entonces, Pame, podemos comentar un poquito más sobre cuáles podrían ser los nuevos riesgos que vemos ante la incursión de los LLMs también dentro de nuestros derechos digitales, tal vez. Claro, hay algunos riesgos, ¿no? Y aquí hay, sobre todo, hay algunos, voy a hablar como del riesgo. Hay un tema que se llama sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación quiere decir cuando tú le preguntas algo al LLM y te dice como sí, yo digo como, es como el Gollum, ¿no? Que te dice como que sí, todo, sí, amo, así. Sí, mi precioso. Sí, mi precioso. Y es esto, es un riesgo, ajá, porque conversaba el otro día con un emprendedor y yo le preguntaba si es que su tecnología está patentada. Y decía, no está patentada, pero si usted le pregunta a Gemini sobre mí, va a decirle que yo hice esa tecnología. Entonces, claro, hay que entender que las conversaciones se están adaptando a cada uno de nosotros según esta firma cognitiva, este levantamiento del perfil identitario que tenemos o un perfil psicológico, y nos están confirmando temas, ¿no? Los riesgos son bastante altos, como por ejemplo la polarización política que estamos viendo ahora. Uh-huh. Además, bueno, si es que hablamos desde los del LLM, luego creo que vamos a hablar como de las otras inteligencias artificiales como Machine Learning, que también tienen un riesgo, por ejemplo, en el targeting para poder levantar, como ya saben tus datos, ya saben tu perfil identitario, ya saben tu perfil psicológico, entonces hacen los partidos políticos pueden hacer un perfilamiento para ti de ciertos temas, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay bastantes riesgos relacionados a esto y sobre todo creo que el principal es la pérdida de pensamiento crítico, ¿no? Entonces, claro, y de este conocimiento o este acceso a la información que tenemos que no tenemos, claro, por la falta de capacitación en el tema digital, claro, que estamos perdiendo derechos al poder entender y tener un criterio formado. Sí, por ejemplo, ese era un riesgo también que mencionaba Iván, ¿no es cierto? Existen muy pocas compañías, estas Big Tech, que tienen prácticamente un alcance de influencia a nivel mundial. Veíamos también algunas fotografías y videos, por ejemplo, de las cabezas de las Big Tech reuniéndose con el presidente de Estados Unidos, que obviamente eso también asusta un poco porque obviamente quieren favorecer a que existan menos regulaciones, que les permitan
tal vez de explorar cosas que podrían ser no éticas, o sea, podríamos pensar muchas cosas ahí, cuando el poder está demasiado concentrado en pocas empresas. Y ahora, por ejemplo, una de las cosas que me preocupa a mí particularmente es esto de los deepfakes, ¿no es cierto? Por ejemplo, con la información que tenemos en Internet, con videos como el que tenemos acá en Estación Divulga Ciencia, la gente podría crear también deepfakes tanto de personas moviéndose y hablando, e incluso también clonar su voz para decir cosas que realmente no dicen. Ahora, ¿por qué me preocupa esto? Porque yo pienso, ¿ante qué autoridad deberíamos ir cuando esto pase? ¿Quiénes son los responsables del cumplimiento de los derechos digitales? Aquí en Ecuador, tal vez, ¿cuáles podrían ser? Bueno, como habíamos comentado, primero somos nosotros, somos como la sociedad en general. Y el Estado también tiene una gran responsabilidad como un organismo que pues, está velando por los propios derechos y por el bienestar de la ciudadanía. Ahora bien, creo que es importante también no solamente delegar el papel hacia el Estado, sino exigir el cumplimiento de los derechos hacia el Estado, porque son los garantes, pero también la organización ciudadana que pueda comprender, entender. Creo que hay una cosa que dijeron muy claramente, es sobre la alfabetización digital crítica. Es súper importante en este momento, no solamente aprender a utilizar la tecnología, sino cómo utilizar la tecnología de manera consciente, de manera crítica, y al mismo tiempo bajo la idea del respeto de los derechos humanos en el ambiente digitales. Entonces, en eso nos delega una responsabilidad muy grande para las organizaciones de formación, las organizaciones que están promoviendo ambientes académicos, universidades, centros de investigaciones, etcétera, para tomar en cuenta de que el hablar de derechos digitales es muy importante en los campos de desarrollo de conocimiento y de tecnología en este momento. Claro, por supuesto, de acuerdo. Por ejemplo, dentro de la pequeña investigación que hice para realizar este programa, para desarrollar estas preguntas, veía que, por ejemplo, España tiene un observatorio de derechos digitales. No sé si es que acá en Ecuador tenemos algo similar o todavía siguen siendo como iniciativas ciudadanas, pienso yo, de la sociedad civil. O sea, sí existe una red pequeña que la Libre, que es un colectivo activista de software libre, lo ha empezado a promover con otras organizaciones locales. Ya tuvo dos encuentros desde hace 2 años con organizaciones en todo el país que están motivadas por la defensa de los derechos digitales, que sería lo más cercano a un pequeño observatorio. O sea, eso ya es una red de organizaciones que están muy preocupadas, pero un observatorio como tal, no lo Todavía no. Y creo que es importante, no solamente como que observar, sino también ir tomando las decisiones, porque algo que está pasando es que las tecnologías no nos van a dar el tiempo para reaccionar, por ejemplo, con leyes, guías, etcétera, ¿no? Entonces hay que crear un sistema que pueda ir observando y tomando decisiones casi que mensualmente o semanalmente, ¿no? Y un poco comentaba sobre estas Big Tech, ¿no? Y hay este término que también se llama tecnofeudalismo. El tecnofeudalismo, que es como estas Big Tech y como que relacionado al feudalismo, ¿no? Y entendiendo que no hay una regulación dentro de países como Estados Unidos o China que están liderando estas Big Tech, es importante, si es que no están reguladas en ese nivel, primero hay que ver si es que la posibilidad o incentivar la posibilidad de que alguna vez, de alguna manera, se regule, sobre todo con enfoque de derechos digitales en los países, y si no, en nosotros, como decía Iván, tener la conciencia y la responsabilidad de regularlo dentro de nuestras organizaciones o como personas, ¿no? Desde qué compartes, de ser consciente qué es lo que estás compartiendo con los LLMs, desde ahí, ¿no? Y de todas maneras, como que qué es lo que está compartiendo tu organización, qué datos estamos compartiendo, estamos anonimizando los datos de nuestros clientes o solo subimos toda la información para que me dé un reporte, ¿no? Entonces, desde ahí, o sea, es toda una cadena de responsabilidad que hay que hacerse también cargo. Sí. Hay una cosa más ahí, creo que es importante. Hemos hablado mucho acerca de las Big Techs como grandes actores, pero no solamente son los únicos, ¿no? También existen muchos gobiernos que tienen asociaciones con empresas que pueden violar los derechos digitales. Y eso lo hemos visto en muchos otros países. Otras son, como decía la PAME, los actores políticos, también partidos políticos. Cuando se relaciona el poder con lo digital o con la posibilidad de perfilamiento digital,
Claro. Ahí hay otro actor importante que se suma dentro, como antagonista de los derechos digitales, Ujú. ¿no? Y también surge otro, que son los grupos irregulares, los grupos armados irregulares. Es una cosa muy importante, no solamente, antes se pensaba el Estado como antagonista, pero ahora surge otro, actor que tiene la posibilidad de poder hacer intervenciones muy fuertes sobre la privacidad, sobre el perfilamiento, y que maneja millones de dólares y que tiene la capacidad para poder hacer esto. Y que también le interesa tener más poder, tener injerencia política de diferentes maneras, ¿no? Exacto, claro. Ahora, ¿en cuál de estos campos podemos movernos para generar una regulación? Tal vez con estos últimos sea mucho más complicado que no podemos, pero sí hacia el Estado, porque ese ya es un ambiente público, ¿no? Hacia las Big Techs, claro, porque ellos dependen de los ambientes públicos de nosotros, claro, y hacia la política también, pero son actores diversos que nos pueden colocarnos en riesgo nuestros propios derechos. Claro, de alguna manera, o sea, si es que vemos hacia la vida social, ¿no? O sea, hacia todas las actividades que realizamos, actores individuales y organizaciones, y también el Estado, por supuesto, ahí con sus regulaciones, vemos que el Estado principalmente es el que establece las reglas del juego. O sea, cuáles son las leyes que se deben cumplir, qué no se debe hacer, y también cómo eso es verificado y penalizado en el caso de que sea penalizado. Pero obviamente, si bien él es el actor principal, diríamoslo de esa manera, también somos los actores sociales, los actores, incluso las empresas, las ONGs, los medios de comunicación que tienen que presionar para que existan estas regulaciones. Porque finalmente vemos que si es que se lucha por los derechos digitales, vamos a tener sociedades más democráticas. Y cuando tenemos una sociedad más democrática, vamos a tener también una mayor facilidad para hacer negocios, para invertir en el caso de las empresas, los seres humanos también para desarrollarse de manera correcta en este ámbito social. Y por supuesto el Estado también teniendo una sociedad menos caótica en general. Definitivo. Chicos, entonces es que diríamos tal vez caracterizaríamos cuál es el estado actual de los derechos digitales en Ecuador. ¿Qué diríamos? ¿Estamos iniciando? ¿Existe algo ya sobre lo que se está trabajando? ¿O nos falta mucho todavía para poder garantizar los derechos digitales de los ecuatorianos? Yo creo que estamos en una situación muy similar en la región. Creo que estamos avanzando conjuntamente con todos los países porque es algo, si bien no novedoso, algo que ha despertado el interés de muchas organizaciones. Cada vez se está hablando más sobre derechos digitales, cada vez hay más organizaciones que están tomando eso. Tal vez haya algunos otros actores que vayan entrando dentro de la discusión más lentamente. La academia está entrando más lentamente, las empresas posiblemente, pero creo que por parte de la sociedad civil sí se está constituyendo una red de organizaciones que está hablando sobre derechos digitales. Creo que eso es importante propagar, hacerlo más fuerte, convocar a más personas, involucrar a otros actores para que puedan hablar acerca de la importancia de los derechos digitales en general. Yo no le veo mal, o sea, le veo que es un ambiente de discusión necesario y que está empezando. Sí, igual es algo la primera vez que aparece un poco el término en las Naciones Unidas es en el 2016, ¿no? Y en el 2021 en la Asamblea General ratifican esto y también como impulsan a los estados a respetar los derechos digitales, ¿no? Entonces, claro, son temas que se están comprendiendo. Creo que, como dice Iván, no son nuevos, pero creo que estamos recién viendo como la punta del iceberg del riesgo o el nivel de injerencia que puede tener en la sociedad, ¿no? Entonces creo que es importante, en definitiva, sobre todo, poder hacer divulgación como la que estás haciendo, para que más personas seamos conscientes de lo que puede o cómo puede incidir esto directamente en nuestras vidas, desde cómo puede moldear nuestro pensamiento con los algoritmos que tenemos en las redes sociales, cómo puede influir en nuestro pensamiento cuando nosotros conversamos con un LLM y comenzamos como a hacer por este sesgo de confirmación, pensamos que es nuestro amigo, ¿no? Y de repente le contamos cosas que no deberíamos contarle a una empresa privada, en definitiva, ¿no? O los riesgos que tenemos ahora como estos deepfakes, que es básicamente toman nuestros datos biométricos para poder replicarlos y ya hay videos, o sea, ya los grupos delincuenciales, como decía Iván, ya tienen la posibilidad de, a partir de un estudio, como un video como el que estamos haciendo ahora, pueden generar estos dobles digitales que utilizan nuestros datos biométricos, o les llaman también deepfakes, y pueden proyectarlo en momentos, en tiempo real para poder hablar
hablar, por ejemplo, a través de una videollamada y poder generar estafas. Brutal. Entonces, estamos viendo como la punta del iceberg, yo creo, y en definitiva creo que hay que potenciar, ¿no? Y hay que divulgar y hay que promover que el entendimiento de la injerencia que tiene sobre nuestras vidas. Chévere, Pame, sí, creo que es algo súper necesario. Chicos, aquí en Estación Divulgación sí estamos poniendo nuestro pequeño granito de arena para hablar sobre derechos digitales y por supuesto también para ayudar un poco a la alfabetización digital y en temas de inteligencia artificial. Ahora, chicos, por supuesto, yo sé que Open Lab y también Futuros con IA hacen mucho por este tema. Cuéntanos un poquito más sobre lo que se viene, sobre lo que están trabajando en este momento. Ok, bueno, estamos abriendo un encuentro sobre inteligencia artificial y derechos digitales para este 29 de octubre en Ambientes de la Flaxo. La intención es debatir sobre el tema. Entendemos de que hay gente que está muy interesada en hacer la vinculación entre inteligencia artificial desde el punto de vista de los derechos humanos, de los derechos digitales. Estamos invitando a varios expertos para que puedan comentarnos. La PAME nos puede comentar un poco más sobre ese punto. La intención es abrir un espacio de reflexión, de conversación, de debates, una parte, y la otra parte, más bien un micrófono abierto con mesas de trabajo para las personas para que puedan comentar sobre el tema, sus experiencias y tratar de comprender conjuntamente cómo es esta relación. Es básicamente lo que estamos pretendiendo para este mes. Igual la intención es a partir de este encuentro construir una agenda de otros eventos y de otros espacios de reflexión relativos a la temática. De veras. Sí, y bueno, vamos a tener, como decía Iván, estos dos espacios. Vamos a tener también unos exponentes nacionales e internacionales. También vamos a tener un espacio de diálogo, de debate, ¿no? dentro de la mañana. Y como me comentaba Iván, también en la tarde vamos a tener un debate, ¿no? Un debate donde los participantes van a debatir, ¿no? sobre estos temas. Y creo que es importante porque aquí hay una oportunidad de involucrar a la sociedad, ¿no? Para poder también hablar de tecnología, porque así como la tecnología influye en la sociedad también puede influir en la tecnología, y creo que ese Debería. es por favor. Y eso creo que es este vínculo sociotecnológico lo que debería promoverse para poder ser adoptantes con conocimiento de la tecnología y no usuarios, ¿no? Entonces, creo que es importante poder conocer todos sus criterios, poder levantar todos estos criterios para poder llevar a un espacio como la Asamblea, como con el Ministerio de Telecomunicaciones, entre otros, o la Superintendencia de Datos, también la de Derechos, se me fue ahorita, pero bueno, todas las organizaciones que están relacionadas con esto. Igual como hicimos con el tema de gobierno abierto, ¿no? Que lo que hicimos fue que también armar un espacio de diálogo para poder entender qué es lo que se necesita en el momento de relacionar la inteligencia artificial, y salió un tema de gobernanza. Entonces, este documento que levantamos también de la sociedad, lo llevamos a gobierno abierto, y ahorita estamos promoviendo uno de los objetivos de gobierno abierto, que es una gobernanza de inteligencia artificial con enfoque en derechos digitales. Buenísimo, necesario. Sí, igual como estamos promoviendo esto, queremos como abrir este nuevo espacio también para promover, ojalá dentro de la ley de inteligencia artificial, ojalá como dentro de los ámbitos que pueda influir y seguir promoviendo los derechos digitales. Chévere, Pame, Iván, ha sido increíble conversar con todos ustedes. Qué chévere también tener estas nuevas perspectivas sobre qué son los derechos digitales, de qué manera se deberían controlar o dar lineamientos, por ejemplo, para su gobernanza, que es algo bastante crítico para saber cómo la gente, cómo las empresas y también el Estado deberían desarrollar estos sistemas de inteligencia artificial, usar y por supuesto también pues interactuar con la sociedad. Chicos y chicas, los sistemas de IA, estos algoritmos de los que estamos hablando, actúan como intermediarios en la toma de decisiones e impactan directamente en los derechos y libertades de las personas, tanto en el entorno físico como digital. Y este surgimiento de esta gran integración de estas herramientas, de estas tecnologías, exigen también que estas mismas tengan protecciones y libertades que existen en estos dos mundos, ¿no? Y esto, por supuesto, lleva a la necesidad de regular el desarrollo y el uso de la IA para asegurar tanto la dignidad humana, los derechos fundamentales, la no discriminación, el libre desarrollo de las personas a lo largo de su vida. Y recuerden esto también, chicos y chicas, sí, tenemos derechos en el mundo físico y en el mundo digital, no nos olvidemos de eso. Y nada, pues regresamos en un ratito para el siguiente bloque de After Science. Muchas gracias nuevamente, Iván y Pame. Gracias también. Muchas gracias, Roberto. Estación Divulgación.
viaje, pero la curiosidad nunca duerme, así que mantén tu atención porque la siguiente semana regresaremos a la estación Divulgaciencia, donde cada pregunta es el comienzo de una nueva aventura.